Mis saludos nuevamente a todos y a todas. Espero estén bien, estén disfrutando las lecturas sobre las técnicas y los instrumentos de investigación bajo el enfoque cualitativo. Así como me imagino se han aventurado a leer algo sobre lo que son los procesos de triangulación, categorización y hasta la teorización en la investigación cualitativa. Tenía pendiente este video relacionado con los métodos de investigación cualitativa, sus técnicas y sus instrumentos, como, digamos, integración y como globalidad de una práctica de investigación emergente dentro del campo científico más reciente. Quiero iniciar este video leyendo algunas orientaciones que en el marco de la investigación cualitativa sociocrítica, sociotransformadora, nos ha dejado Carlos Lanz. La investigación que postulamos manifiesta Carlos en sus escritos, es un diálogo de saberes donde cada sujeto tiene parte de la verdad y por lo tanto su opinión es un aporte. Visto de esta manera, el investigador que se aproxima a un fenómeno social se aproxima como un sujeto más, una persona más dentro del campo del hecho ontológico que va a investigar. Se parte por la indagación de la realidad concreta sin idealizarla. Esto nos permite caracterizar sujetos y contextos. Por supuesto, es uno de los elementos importantísimos que la fenomenología como filosofía, quizás no tanto como método de investigación, nos invita, igual la hermenéutica, a despojarnos de todas esas predisposiciones que a veces tenemos frente a los fenómenos de investigación. Y por último, la construcción colectiva del conocimiento es intersubjetiva entre sujetos donde cada quien aporta. De esta manera, damos inicio pues a este breve recorrido sobre los métodos de investigación y las técnicas que se nos presentan en el camino del trabajo cualitativo. Así bien, una pequeña dificultad con el otro monitor que tengo acá al lado. En este cuadro les presento pues las vertientes del conocimiento que están agrupadas en 3, 4, 5 bloques de modelos, a saber el interpretativista, en este caso pues estamos trabajando con los enfoques cualitativos, el interpretativista y el sociocrítico, ¿bien? Dejo allí el materialista porque es muy interesante hacer ciertos esfuerzos por reconocer el hecho histórico, el hecho de las condiciones históricas que nos han llevado a esta existencia, por una parte, y por la otra las relaciones dialécticas que naturalmente, fenomenológicamente se dan en todos los fenómenos, en todos los hechos sociales, económicos, políticos, ideológicos, etc. Bien, dentro de ese modelo interpretativista de investigación, tenemos a saber los métodos de historia de vida o biografía, la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, el interaccionismo simbólico y la teoría fundamentada. Existen otros más como el socioconstructivismo, etcétera, ¿no? Y quiero abrir un paréntesis allí con el asunto del método fenomenológico hermenéutico, inclusive con la misma fenomenología como método. Esta no es considerada por diversos autores como un método,
más sí como una perspectiva filosófica de acercamiento de comprensión de las realidades. Yo en lo particular, como Carlos Alvarado, he asumido, soy detractor del, de esa especie de engendro que se llama fenomenología hermenéutica. Entonces, bueno, no es parte del debate, pero en particular, incluso la misma fenomenología, pues la ponemos entre dudas allí todavía como método. Dentro del modelo sociocrítico estaría la investigación-acción, la investigación-acción participante y la sistematización. De tal manera que nosotros podemos disponer, mejor dicho, de unas particulares técnicas y unos particulares instrumentos para cada método. Dentro del trabajo etnográfico, quiero entrar allí en una pequeña reflexión que quizás se profundiza en los estudios doctorales. Pero sí quiero dejar claro que métodos como el hermenéutico es transversal para todo el trabajo cualitativo, indiferentemente del método que usted esté utilizando de investigación. La hermenéutica se convierte en una estrategia, una técnica para hacer interpretación de la información que usted recoge o del dato cualitativo, cosa con la que también tengo distancia sobre el dato cualitativo, pero sí se utiliza en cualquiera de los métodos, se hace el ejercicio de comprensión hermenéutica. Si bien la hermenéutica como método tiene sus particularidades para hacer el muestreo teórico, obviamente, sobre la base de la investigación hermenéutica jurídica. Por ejemplo, se hace un muestreo teórico y la hermenéutica se acopla y se integra con diferentes métodos, a su vez, de análisis de discurso. Entonces, dentro de todo ese trabajo que desarrollamos en la investigación cualitativa, la hermenéutica, por ejemplo, es transversal. Y una sugerencia que les doy a todos quienes vayan a desarrollar estudios doctorales o algún trabajo de maestría bajo el enfoque cualitativo, o que sean tutores o tutoras iniciados o que estén en el camino ya, necesario conocer en profundidad, de verdad, la teoría fundamental para, en función de ella, comprender la magnitud de las implicaciones que hay en el abordaje de un hecho social como son los hechos que están relacionados con la seguridad ciudadana. Y brevemente voy a referirme un poco más adelante a esto que acabo de tratarles en este momento. Fíjense que en la teoría fundamentada en este gráfico nos aparecen varias cosas allí, varias fases, ¿no? Una de ellas es la codificación, los tipos de codificación que es necesario aplicar. Estas se convierten a su vez, pues propiamente, en técnicas ya para la pre-comprensión, pre-interpretación de los discursos. Pero sí está dentro de este gráfico que están observando, que pueden observar allí, por ejemplo, lo que es el método comparativo constante. El método comparativo constante se convierte
en una técnica imprescindible para el investigador cualitativo, en el sentido de que en la medida que va recogiendo información, va utilizando las herramientas que fijó previamente en relación a lo que es los procesos de triangulación. Bien. Y allí también se incluye lo que es el muestreo teórico, como pueden apreciarlo en la lámina, y la generación de memos. Entonces, estos memos que están señalados allí tienen que tener un proceso sistemático para construirlos. Si ellos son un instrumento, tienen que tener un proceso sistemático de construcción. Por lo tanto, el memo implica también una técnica particular para su construcción. Esta es como la generalidad de la investigación cualitativa en cuanto a lo que son los procesos de recogida de información y de interpretación de la información. De tal manera entonces que el método comparativo constante es un método que tiene como fin la generación de teoría, ¿bien? Y es un elemento que va integrando lo que va surgiendo dentro de ese proceso exhaustivo del muestreo teórico hasta el momento que se satura la investigación. Por eso es importantísimo que tengamos claro, ningún estudio se convierte en un estudio cualitativo si usted lo que hace es una sola entrevista, una sola observación, sea la naturaleza que sea, o sea el encuentro que usted tenga con el grupo focal. Si es uno solo, eso será todo menos investigación cualitativa. Por eso allí nos aparece esta categoría relacionada con la saturación teórica. Entonces, visto a grandes rasgos ese método de comparativo constante, como en este caso lo asomamos allí, más bien como una técnica, ¿sí? El método comparativo constante. Y de tal manera que ese método comparativo constante tiene un asiento que ya les decía anteriormente, son los memos. Por eso dejaba así entredicho como que, bueno, ¿cuál es la técnica de este instrumento llamado memo? Entonces, ¿qué son los memos? No son más que la escritura de las ideas teóricas sobre los códigos y las relaciones que se van dando dentro del discurso, dentro de las construcciones formalizadas de las observaciones que hace el investigador. Bien, es un proceso también constante, no se deja de un lado, y por supuesto implica la codificación de la interpretación, de la información. En este caso, los autores, Lasser-Strauss, se refieren a los datos, ¿no? A la codificación de datos. Yo soy lejano porque la investigación cualitativa como investigación tiene un lenguaje particular, único, como investigación. La investigación cuantitativa lo tiene, la investigación cualitativa lo tiene. Así que vamos separando una cosa de la otra. Bien, entonces, en relación a estos memos, pues implica la revisión de la literatura sobre el estado del asunto y finaliza con la clasificación y la escritura de los temas finales. Vuelvo otra vez al punto inicial sobre el papel de la teoría fundamentada para comprender los procesos y comprender dentro de esos procesos las técnicas y los instrumentos para recoger la información y para interpretarla, y luego para devolverla como teoría sustantiva. Bien, ese es el papel que tiene la teoría fundamentada para comprender la globalidad de todo ese trabajo. Pero además es muy importante porque al final de este diplomado vamos a tener una pequeña práctica con un software muy conocido, y ese software se basa teóricamente en
la teoría fundamentada. Por eso los estoy invitando poco a poco a acercarse a este asunto de la teoría fundamental. Así también, pues, hay una serie de beneficios que nos traen los memos como instrumentos para recoger la información y para ordenar, hacer ese ejercicio de precategorización de la información. Uno, pues, el nivel conceptual al que hemos llegado, las propiedades de cada teoría, de cada categoría, las relaciones entre las categorías y sus propiedades, las relaciones que emergen en los discursos, en las observaciones que hemos hecho, y sobre todo, pues, da el inicio importantísimo a la focalización de la teoría que va a emerger. Esto en cuanto a los memos. Para todos, pues, es bien sabido, ya hemos repetido en cantidad de veces, pues, que tenemos entre otras técnicas importantes, las entrevistas con todas sus variedades de entrevistas que hay, separando la entrevista cuantitativa, la entrevista que se hace bajo la versión del paradigma positivista. La entrevista cualitativa tiene unas variaciones muy particulares. Así también están, pues, las observaciones de distinta naturaleza, las observaciones, los grupos focales, bien, como técnica, el relato como técnica también, y por supuesto todos ellos tienen un asiento particular que lo escudriñan de forma muy específica, entre otros Taylor y Vaughan, que insisto, es necesario que los leamos para comprender en profundidad la estructura y la intencionalidad bajo la cual se utiliza cada técnica y cada instrumento en función del método que estoy utilizando. Bien, en este caso, la hermenéutica. Si fuese una hermenéutica dirigida al trabajo documental, la observación estaría como que invitada de más, ¿no? Estaría como que arrocera en esa fiesta. Entonces, Taylor y Vaughan nos hablan en profundidad, nos explican el tipo de observación, bien, y todos los riesgos en los que se encuentra el investigador cuando emplea la observación. Bien. Así también McKenna nos ofrece una importantísima aproximación hacia lo que es el diario de campo como recurso que todo investigador cualitativo, todo investigador cualitativo debe trabajar, ¿no? Los tipos de diario, nos habla del diario íntimo, de la memoria y del diario cronológico, ¿no? Y las observaciones, cómo desarrollar un proceso de observación serio dentro de lo que es la formalidad de la investigación cualitativa. Nos habla de la selección del hecho ontológico, él lo habla como problema. Yo también me separo del asunto de los problemas como categoría dentro de la investigación cualitativa, porque eso es propio del positivismo. La comprobación de la frecuencia y la distribución de los fenómenos, no con la intención cuantitativa, a pesar de que uno pueda registrar si apareció 5 veces, pero siempre la teleología como investigador cualitativo no termina en un análisis matemático más que una valoración cualitativa del número, ¿no? Entonces, la incorporación de los hallazgos, cómo se diseña un modelo descriptivo de observación y cómo se recomprueba los modelos que se han aplicado para recoger la información. Así también les traigo por aquí de Norman Denzin, importantísimos elementos
que tienen que ver con la invalidez de la información que se recoge por vía del proceso de observación, ¿no? Él habla de la historia, de la maduración, de los efectos reactivos, de los cambios en el observador, de las observaciones no contextualizadas, la validez y la falta de corroborar información. Explica una cantidad de elementos más allí. Bien, de tal manera entonces que existe una gran variabilidad entre los tipos de entrevistas, entre los tipos de observación y por supuesto también variantes de los grupos focales y de los relatos o autorrelatos que se puedan producir, pueden ser individuales, colectivos, y otra gran variedad de técnicas de investigación, como son, por ejemplo, en el caso de quienes están trabajando con investigación sociocrítica, los sociogramas, para comprender las formas como la gente se organiza, cómo la gente se vincula, cómo quienes están en algunos procesos, entre comillas, fuera de los cánones legales de la convivencia social, pues podemos identificar ese tipo de conductas muchas veces. Entonces, esto es a manera muy global, lo vamos a ver en las exposiciones, de forma específica cada uno de estos elementos.